¿Cómo están? Nosotros hemos andado un poco atareados. No pudimos estar aquí el fin de semana, pero me dijeron que Dios habló muy bien, que Dios tiene un propósito para todos los que aceptamos ese reto, ¿verdad? Ser parte de lo que Dios quiere hacer. Y la verdad me da mucho gusto que Dios está levantando varones, que Dios está levantando mujeres y que el propósito de Dios en nuestra vida sigue si tú lo quieres tomar. Y el día de hoy voy a hablar de un tema al que lo quiera apuntar. En esta semana estuve pensando en esto y la verdad Dios me acabó de dar las herramientas para que el día de hoy tú y yo nos vayamos con la firmeza de este tema. Si tú ahorita le preguntas al de al lado y pregúntale a alguien, le puedes preguntar, ¿por qué debería de creer en Dios? Ponme la primera. Pregúntale, ¿por qué debería de creer en Dios? Why I need believe in God. ¿Sí? ¿Por qué? Y para hablar de este tema lo voy a hacer en dos partes. Número uno, en la parte del por qué yo digo. Yo, Carlos Espinosa. Y luego te voy a dar el sustento por qué la gente debería de creer en Dios. Entonces vamos a poner esto en manos de Dios, aunque ya oró el señor José, aunque ya oró la banda, ¿verdad? Pero vamos a decirle a Dios, Señor, en esta noche, dilo conmigo, Señor, en esta noche yo recibo lo que tú tengas para mí. Amén. Entonces, ¿por qué debería creer en Dios? Algunos lo saben, otros no, pero una de mis tesis que hice para tener doctorado en teología, hice 2 tesis. Una de ellas es acerca de las religiones en el mundo. Hay muchas religiones en el mundo. Hay más religiones que países incorporados en la Organización de Naciones Unidas. Hay 10 veces más religiones que países en la Organización de las Naciones Unidas. Y entonces eso ha llevado a un conflicto, porque si tú le preguntas a cualquier gente en el mundo, la mayoría te va a decir, yo creo en Dios. Pero cada quien a su manera, cada quien como le enseñó su papá, su mamá, su abuelo o alguien. O lo que empiezas tú a estudiar en la high school, en el bachelor o en tu vida, y todos de alguna manera creemos en Dios, hasta los que dicen que no creen en Dios, los ateos. Porque yo he oído a un ateo decir, ay no, por favor no, Dios mío ayúdame. Le digo, pues no que eres ateo. Porque un ateo cree en sí mismo. Yo soy Dios. Porque, ¿cómo que alguien me hizo? Eso demuestra que cree más en su persona, en su intelecto, en su dinero, en sus posesiones, que en algo que no conoce y que está externo a mi persona. Esa es la conclusión de muchas personas hoy en día acerca de eso. Y entonces, pásame la segunda. Cuando tú dices Dios, pues hay algunos ejemplos ahí sobre las religiones. Y entonces llegamos a la disyuntiva, a los 2 caminos en donde agarro este, o algunos, como ha pasado, agarran muchos caminos. Y en algún momento de la vida de todo ser humano pasa por la mente, ¿qué estoy yo haciendo aquí? ¿Quién me creó? ¿Y quién creó todo lo que veo?
Entonces, entramos a pensar, ¿por qué debo de creer en Dios? Porque no lo conocemos, no nos lo han presentado, no tenemos su teléfono, no tenemos su Facebook, no tenemos su WhatsApp. ¿Cómo me comunico? Y entonces yo les decía que yo primero voy a tomar unos minutos para decirles por qué yo, como Carlos Espinosa, tanto a los que estamos aquí como a los que vean en YouTube, por qué yo digo que debo de creer en Dios o por qué llegué a la conclusión que debería de creer en Dios. Hace 32 años mi vida estaba muy difícil, debía hasta la risa, había acabado una carrera, tenía un trabajo, tenía un carro, pero algo me faltaba en mi corazón. Eso que le falta a todo ser humano o a toda criatura creada por Dios. Pero yo no sabía qué era. Pero yo empecé a pensar que yo quería saber cuál era la verdad. Porque si te pones a pensar, serán los de tal religión, serán los de la otra religión, pues no acabas nunca, pero te queda ese vacío. Entonces fue cuando mi esposa me invitó a escuchar una plática como la que estamos escuchando aquí ahorita, o tú que estás viendo en televisión o en las redes, y me llevaron a un lugar en donde se cantó, como ahorita aquí, en donde alguien como yo se subió, tomó el micrófono, y yo me di cuenta que de lo que hablaba ese hombre yo no sabía nada. Pero empecé a asistir, empecé a sentir paz en mi corazón, empecé a sentir cambios en mis emociones, en mis pensamientos, que me llevaron a una paz que no tenía, a un gozo que no tenía. Y entonces yo dije, yo necesito saber la verdad. A ver, pregúntale al de lado, ¿tú sabes toda la verdad? Porque a veces pensamos que sabemos, porque pensamos, pero no porque pensamos, sabemos. Hay muchas cosas que no sabemos. Y entonces en ese caminar yo ya pensaba que creía en Dios. Yo decía, no, sí, Dios sí existe. Yo sé que no es como me dijo mi mamá, porque mi mamá anduvo metidos con tal religión y con otra religión, y le invitaba a otra religión, iba con otra religión, y le invitaba a otra religión, y ahí iba, y ahí andaban todas, ¿verdad? Y yo le dije, cuando encuentras la verdadera, me avisas y me invitas. Esto también lo han escuchado algunos. Y estando en eso, pensando yo que ya creía en Dios, iba yo en una carretera en la noche y de repente aventé una lata por la ventana, se me atoró un anillo que les van a mostrar ahorita, porque quería que todos lo vieran, que era el anillo con el que yo me gradué en la universidad en 1984. Algunos no habían nacido, de los que están aquí. Y entonces se salió por la ventana, bueno, pues sí, se salió por la ventana y yo iba como a 50 millas, 60 millas en la noche y dije, mi anillo. Y me frena en la carretera. Dije, necesito mi anillo. Y estuve 30 minutos yendo, viniendo y yendo y viniendo. Y de repente yo ya no sabía ni para dónde era el lugar a donde yo iba, si iba para atrás o iba para adelante. Y después de 30 minutos dije, a ver Dios, devuélveme mi anillo. Yo ya decía que conocía a Dios y de repente, imagínate que llega alguien y te dice, a ver, si es cierto que tú eres, si es cierto que tú existes, devuélveme mi anillo. Un día dije esto mismo en un grupo de jóvenes, que eran como unos 200 jóvenes, y entonces yo les dije, aquí en el valle, y entonces yo les dije, ¿qué posibilidad existe cuál es el porcentaje de posibilidad de que yo encontrara el anillo en la carretera a las 9 de la noche, oscuro, y yo sin saber ya ni para dónde iba?
Y levanta uno la mano. Y le digo, ¿tú sabes de matemáticas, de álgebra? No, pero es muy fácil. Y le digo, ¿de veras? Dice, sí, yo sé el porcentaje. Y le digo, ¿y cuál es? 50%. Yo le dije, ¿50%? ¿Por qué? Me dice, pues porque o lo encontraba o no lo encontraba. Pero tú y yo si pensamos, ¿verdad que no era el 50%? Pues después de que dije esas palabras, después de que me empezó a sudar todo y sentía mi corazón, volteé a la carretera y las piedritas que se ven ahí, diminutas, empezaron a brillar con la luz del carro. Y yo no quiero decirles cómo me puse, pero es una de las veces que más he llorado en mi vida. Y dije, perdóname, Señor. Y yo hice ahí un pacto y le dije, yo te voy a servir hasta que tú me lleves o yo esté contigo. Y ahí empecé a conocer que verdaderamente existía Dios. Cada vez que mi pastor y yo, cuando yo estaba en la otra congregación, me decía, vamos a orar por esto, Carlos. Sí, vamos a orar. ¿Dios te dijo? Sí, Dios me dijo, pues vamos a orar. De tal manera que de un grupo de 12 personas, ¿me pasas la que sigue? Empezamos a crecer y llegamos a un auditorio de 1200. ¿Me pasas la que sigue? Y después de ese auditorio pasaron muchas cosas, pero llegó un momento, no, la anterior, llegó un momento en que estando con mi familia y estaban ahí mis hijos pequeños, Dios me habló. Y cuando tú ya conoces a Dios y te habla, tú ya no te puedes echar para atrás. A ver, dile al que está a tu lado, ¿tú te echas para atrás? No, ya nadie se va a echar para atrás, ¿verdad? Cuando tú sabes que Dios está diciendo algo, tú sabes, no el de al lado, tú sabes. Y entonces fue cuando llegamos aquí. Algunos de ustedes conocen esto, pero otros no, y por eso quise ponerlo como parte del porqué. Y entonces empezamos a caminar sin conocer a nadie. ¿Me pasas la que sigue? Empezamos a estar en hoteles. ¿Me pasas la que sigue? Empezamos a estar en edificios como este. Y de no conocer a nadie, Dios nos ha dado el privilegio de compartirle a la gente y decirles que Dios sí existe. Por favor, dile ahí a alguien, Dios sí existe. Ahora, la pregunta es, ¿por qué debo de creer? Es como si yo te digo, debes de ir a Miami. La arena está blanca, blanca, el agua azul, azul. ¿Por qué me vas a creer? ¿Porque yo te lo digo? Pero si yo te presento una foto, tú dices, a lo mejor está, ahora todo por computadora, ¿cómo se dice? Así como las muchachas que se ponen delgaditas y las pestañotas y todo en la computadora, ¿cómo se dice eso? ¿Se qué? Se ponen filtros. Entonces yo te podría traer una foto y decir es Miami y tener un montón de filtros. Tú dirías, ¿por qué le voy a creer? Pero cuando tú vas y estás ahí, ahora tú dices, no, sí, Miami is a nice place. The water is very clean. Y en fin, lo que tú veas. Entonces, ¿por qué yo debo de creer en Dios? Y me voy a ir dirigiendo hacia una palabra que es Jesús. ¿Por qué? ¿Me pasas la otra? Cuando uno empieza a ver milagros de parte de Dios, como aquí estas zanahorias que son cultivadas en Almolonga, Guatemala, que es el primer lugar en el mundo en donde se empezaron a cultivar estas zanahorias, y los científicos no dan explicación. Cuando tú empiezas a orar por personas que tienen enfermedades, como la primera persona por la que oramos, que tenía cáncer en el pulmón, y después el doctor le dijo, ¿qué hiciste? ¿Dónde fuiste? Pues fui con el doctor Espinosa. ¿Y qué te dio? ¿Qué te inyectó? No, nada. ¿Qué tableta te dio? No, tampoco.
¿Y qué hizo? Nada. ¿Cómo que nada? Si la tomografía que yo te tomé antes decía que tú tienes cáncer y ahora en esta nueva no tienes nada, ¿qué te dio? Y le dijo, él oró por mí. Ana, tómate esto y ven en un mes. Cuando le había dicho que se iba a morir. Cuando tú empiezas a ver esos milagros, tú empiezas a ver que tú tienes que creer en Dios. El problema es que muchas personas no ven los milagros. El problema es que muchas personas no están buscando a Dios. Y si tú no buscas algo, ¿sabes cuándo lo vas a encontrar? Nunca. Tú puedes venir y aquí pasar muchos milagros, pero si tú vienes sin una expectativa de eso, si te pones a ver el teléfono y el YouTube y te pones a ver los WhatsApp, no vas a agarrar nada. Al igual que en la escuela. Ay, no sé por qué reprobé, si estudié mucho. No te hagas, estuviste en el Facebook hasta las 4 de la mañana y no te alcanzó el tiempo para estudiar y pasar el examen. No estabas buscando pasar el examen. Lo mismo pasa con esto. Y desde hace como 2 años, si ustedes se fijan aquí en parte de la visión que nos ha dado de Familias Transformando el Valle, el logotipo tiene dos cositas afuera, ya lo pusieron acá en la pantalla, para los que están viendo ahí. Desde hace como 2 años o a lo mejor un poco más, Dios, bueno, desde el principio que llegamos, Dios me mostró que la gente no puede creer en Dios porque hay 2 piezas del rompecabezas del corazón que no las tienen. Si tú le hablas a tu familia, si tú le hablas a tu hijo, si tú le hablas a tu mamá, si tú le hablas al conocido y te dices, déjame a mi manera, quiere decir que le faltan estas 2 piezas en el corazón. La invitación que tú le hagas a Jesús a que esté contigo, esa es una de las piezas. La invitación del Espíritu Santo para que venga contigo. ¿Por qué? Porque esas son las 2 llaves con las cuales tú vas a poder ver qué dice Dios para que llegues a la meta. Mucha gente no llega a la meta y así lo dice la Biblia que va a pasar. Hay mucha gente que pasa por congregaciones y congregaciones, como al principio mi mamá, pero mi mamá encontró las 2 llaves. Pero hay otras que no y se aburren y entonces ya al rato, no, ya mejor me quedo como estaba yo antes. Quiere decir que le faltaron 2 piezas en el rompecabezas. Tú has hecho un rompecabezas, lo has armado y te faltan piezas. Qué feo se ve, ¿verdad? ¿Sí te ha pasado? Que se te perdió la pieza y ahora, ¿qué le pongo ahí en el hueco? Le pintas, no es lo mismo. Tomas una foto y sale el papelito más delgadito y pues ahí se lo metes, no queda igual. Pero encuentras la última pieza y la pones, mira qué bonito me quedó. Y eso es lo que está pasando en este tiempo. Y hoy platicando con alguien, Dios me puso que también pusiera esta imagen. ¿Me pasas la que sigue? Mira, aquí hay 5 tipos de carros o de marcas. Bueno, de carros y de marcas, porque unos son camionetas para todo terreno, camionetas de carga, carros y camionetas lujosos, unos más lujosos que otros. Entonces, quiero hacer este ejercicio con ustedes. Escoge un carro. ¿Ya lo tienes? Pues los demás ya se han quedado sin carro porque nada más son 5. Nada más traigo 5 llaves. Fíjate bien. ¿Ya escogiste tu carro? O tu SUV. O tu truck. Ok. Entonces tú te subes y te dicen, la meta es allá, para arriba. En cualquiera de los carros, ¿tú qué dices? ¿Llegas o no llegas? Pero entonces alguno piensa, no, yo he andado en las montañas y el Mercedes-Benz en las montañas no la va a hacer. No, entonces yo mejor agarro the truck, la camioneta. Porque aquí sí, donde lo que me pongan. Si tengo que atravesar un río, lo atravieso. Y entonces dice el que está al lado tuyo, no, la camioneta está buena,
pero la amarilla, esa todavía más, y aparte es más ligera, gasto menos gasolina, voy a llegar más rápido. Y entonces, ¿por qué escogiste tú el rojo? Ay, es que está bien bonito. Ese lo debe haber escogido una mujer, estoy seguro. Pero estoy seguro que también alguien escogió el Mercedes porque es un carro nice. Y tú crees que la meta es derechito, así que con el Mercedes le vas a ganar a la truck, le vas a ganar a la todoterreno. Pero a lo mejor alguien escogió yo no quiero decir ninguna marca, ustedes las están viendo. Alguien escogió la gris y dijo, no, es que esa está espaciosa, cabe también mi hijo y hasta mi nieta. ¿Sí? Ok. Pero también podemos pensar, el que agarre, sin pensar en que había que pasar dificultades, ríos, montañas, o que todo está plano, en cualquiera llegarías. ¿Ok? Entonces, con ese concepto de que tú subes a un carro y llegas a la meta, porque caminando va a estar más difícil, pero te subes al carro o la camioneta y llegas a la meta. Ese es el engaño que el enemigo de Dios ha puesto para todas las criaturas que Dios hizo. Te la voy a cambiar ahora por carros. En el carro que tú agarraste o en el cuadrito, ponle una religión. Yo no quiero decir cuál, la que sea. Tú le pones una religión y entonces el enemigo ha engañado a la gente pensando que con cualquier religión tú vas a llegar a la meta. Y no es cierto. Porque hay un versículo, bueno, y hay varios, porque aparte te voy a decir lo que dice la Biblia, por qué debemos de creer en Dios. Pero en Juan 14:6 dice que Jesús le dijo a alguien, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y eso ya con eso ya es sumamente importante. Pero cuando termina dice, nadie viene al Padre, o sea, nadie llega a la meta sino por mí. Entonces, cualquiera que sea la religión que tienen todas las personas, porque incluso algunos cristianos tienen religión, no son cristocéntricos. Cualquiera que tú pongas, tendrías que poner en medio de la meta. Primero tienes que pasar ¿por dónde? ¿A dónde te van a echar la gasolina para que llegues? A Cristo. Y las religiones te desvían. No, Jesucristo fue un gran profeta, pero no es Dios. No, Jesucristo fue el hijo del carpintero, no te creas eso, te están engañando. Y entonces cada persona sigue en su religión, y entonces como no puede agarrar el camino que te va a llevar a Dios, muchos se van a quedar aquí en la tierra sufriendo. Entonces, en mi conclusión, ¿me pasas la que sigue? En mi conclusión, tú y yo necesitamos tener una experiencia personal, pero tú la tienes que buscar. Si alguno que está aquí hoy ha tenido duda, pero pues, ¿por qué? Pues todavía no sé bien. Yo no he estudiado lo que él ha estudiado. Yo no he tenido las experiencias que ha tenido mi mamá, mi papá, mi hermano. Yo no sé mucho de eso, pues yo quisiera. Tú hoy le puedes decir en la noche en tu casa, Señor, yo te quiero conocer. Ya no tener ninguna duda de que tú eres el camino, de que tú eres la verdad y que tú eres la vida. Porque yo quiero llegar a la meta. Y eso es lo que hemos estado experimentando. Y yo lo digo, hablo porque veo los cambios de vida que ha provocado, primeramente en mi esposa y en mí. En la familia, en algunos, porque tenemos más familia en México, y hay unos que van en el camino, pero todavía falta algo. Y hay muchos que hemos conocido aquí,
pero todavía falta algo. Y yo espero que en este año que podamos tener el otro edificio que les hemos estado invitando, cuando estemos juntos, los que estamos aquí más los que vienen a la otra reunión, y que ya seamos unas 250, 300 gentes juntos, nos vamos a enterar de las cosas que están pasando en la vida de las familias, y eso va a hacer que otros digan, a ver, ¿cómo? ¿A cuántos aquí Dios los ha sanado de algo? Levanten la mano fuerte, así, para que los demás vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no, pues ya pasamos más de 25. ¿Y sabes cuánta gente sabe eso? A veces se lo dice a tu familia y tu familia no te cree. ¿Por qué? Porque no sabe por qué debería de creer en Dios. Y no sabe que el camino para conocerlo es Jesús. Ahora, eso es en cuanto a lo que yo te podría decir. ¿Por qué? Porque yo he visto tantos milagros de parte de Dios, no solamente como doctor, que eso me mantiene queriendo ver otro y cada vez estar más seguro de que cada vez que le pido yo algo, Él lo hace. Él lo hace. Yo estaba orando para que pasara algo el fin de semana pasado. Pasó. Me lo voy a guardar todavía porque no puedo aventarles todas las tortillas porque se me pueden indigestar. Yo estaba esperando que pasara algo ahora que estuvo lo del eclipse y pasó. Yo estaba esperando que pasara algo hoy y pasó. Y todo eso te lleva a que tú sigas buscando. Pero si tú te levantas como todos los días y pues voy a ver qué hago y voy a ver en qué lleno mi tiempo, no te puedes salir del camino. Ahora, de acuerdo a lo que dice la Biblia, ¿por qué debo de creer en Dios? Te lo voy a resumir en algunas flyers que puse ahí como en donde dice en Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. No hay manera. ¿Cuál es el nombre en el que hay salvación? Entonces, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser. Pero en la religión te dicen la cabeza, fulanito, no quiero decir nombres, sotanito, sotanita. No va a prender el carro si no le haces como dijo el que hizo el carro. Pero nosotros a veces queremos hacerlo de una manera diferente. Hay otro versículo que dice que tanto amó Dios al mundo, a ti y a mí, que dice que dejó que se muriera su Hijo unigénito, para que cuando nosotros digamos que creemos en Él, nosotros podamos ser salvos. En 1 de Juan 4:15 dice, todo aquel que confiese, que hable, que diga, Jesús es el Hijo de Dios, dice, Dios permanecerá en él y tú y yo con Dios. Pero ¿sabes que me he encontrado personas que no pueden decir eso? Yo les he dicho, te invito a hacer una oración. Haz una oración donde invites al Hijo de Dios a tu vida, porque entonces Dios va a estar contigo. Doctor, con todo respeto, porque ahí sí ya soy doctor, ¿verdad? O sea, pintan su raya. Doctor, con todo respeto, usted tiene sus ideas, yo tengo mis ideas. ¿Qué le parece si así le dejamos y seguimos adelante? ¿Ok? Yo te puedo invitar a comer seafood, pero si a ti no te gusta, pues me la como yo. Así de fácil.
Porque no puede creer, no puede abrir su mente porque está muy lastimado el corazón. Y a veces necesitamos dejar que pase tiempo y que Dios nos dé unas limaditas para empezar a creer. En Hebreos 12:2 dice que puestos los ojos en Jesús, que Él es el autor y consumador de la fe, dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. O sea, Él iba con gozo a saber que lo iban a matar. Él iba con gozo, ¿sabes por qué? Porque Él creía en el Padre, porque era parte de Él. Entonces tú y yo necesitamos ser parte de Dios, que Dios esté contigo, que tú estés con Él, que te levantes y digas, ¿qué hacemos hoy? Vi un discípulo este fin de semana que yo les decía que quería que pasara algo, ya no me la voy a aguantar. Bueno, se las digo el domingo entonces. ¿De una vez? Bueno, si quieren que la suelte, digan, gloria a Dios. Ah, si quieren. Él tiene 78 años y fue mi discípulo por no sé cuántos, 5 o 6 años. Y acaba de fallecer su esposa y no tiene, y iba a cumplir un año este domingo pasado. Y cuando fui con él, y mi esposa y yo estábamos de que sí vamos, no vamos, sí vamos, no vamos. No, sí creo que tenemos que ir. Me dijo, Carlos, no sabes lo que agradezco a Dios que te haya traído conmigo hoy. Me abrazó y me dio de besos en las mejillas. Porque me quiere mucho y me respetó mucho mientras yo estuve con él. Me contó toda su historia. Todo lo que ha sufrido en los últimos 5 años se le arreglaron en un año. Y ahorita, decía mi esposa, oye, lo veo mejor que nunca. Pero se le veía que si yo cuando yo lo dejé, porque yo le empecé a enseñar el camino para llegar a Dios, cuando yo lo dejé, ahí iba, y él tiene un don de evangelista. Pero lo que me contó en las 3 horas que estuvimos, ya casi ni almorzamos, sino más bien comimos, pero todo lo que me decía él y todo lo que yo le decía, tú puedes ver cómo conoce a Dios una persona. Es que me ha pasado esto y me pasó esto y ayer me pasó aquello y antier hice aquello y antier. Ahora que está solo. Pero un cristiano no está solo nunca, porque acabamos de ver que dice que Dios está contigo si tú aceptas a Jesucristo, que no te va a dejar. Pero a veces nosotros somos los que se nos olvida y lo dejamos en la maleta del carro, en el closet en la casa, y empezamos a hacer lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos gusta. Y como el Espíritu Santo, que es el que dejó hoy en día, es un caballero, da 2 pasos atrás y te deja que sigas con tus planes. ¿Por qué debo de confiar? Él está diciendo, estoy listo para darte la vida eterna. Hoy en la mañana pasábamos en el hospital y en la mañana me presentaron un caso y yo cuando lo vi, dije, esta persona va a partir pronto, pero no quise decir, porque yo era ya quién sabe cuál médico que había ido a ver a ese paciente y yo no puedo saber por qué, pero pues cada vez estaba peor y querían que yo le hiciera un estudio para ver si no tenía cáncer. Le dije, él no va a aguantar el estudio, y me retiré del hospital con un amigo que me acompañaba.
Cuando ya estaba en el otro hospital, el doctor que le dejé encargado que pues checara tales cosas, pero que estaba muy difícil que le hiciéramos el estudio porque no iba a aguantar, me mandó un mensaje: acaba de morir el paciente de la cama 20. ¿En qué creería él? Yo no tuve ya ni la oportunidad de orar por él, que sí en un momento lo pensé, pero estaba totalmente inconsciente. Ya estaba muy mal. ¿En qué creería él? ¿A qué carro se habrá subido? Yo como quiera hice una oración en mi mente y me pongo a pensar ahorita, lo hubiera hecho ahí enfrente de todos, ¿cuál es el problema? Pero tenía tantas cosas que hacer que a veces tienes 2 segundos para reaccionar. Pero yo espero que alguien le haya hablado ahí, porque ahí en ese hospital hay enfermeras que de repente me dicen: doctor, necesito que venga, tengo una interconsulta para usted. Y yo ya sé cuando me dicen esas 2 o 3 enfermeras que hay: ok, hay que chambear. Sí, y vamos y oramos por los pacientes. Porque la gente tiene que saber que hay alguien que murió por ti, que tú puedes orar y la gente puede sanar, que la gente puede recibir, que la gente puede cambiar. Pero tienes que estar 24/7 enchufado. Y yo también me he desenchufado, no creas que no. Yo lo he dicho aquí. Hubo un tiempo que yo sentía que la batería la traía baja, así como cuando ves el teléfono y dices: ¡oh! El cargador, el cargador. Se va a apagar mi teléfono, me voy a morir. Algunos no. Dicen: no, se va a apagar, luego lo cargo. Pero hay otros: no, no sé cuál es la última noticia de Facebook. Si así estuviéramos buscando a Dios. Y yo creo que está llegando ese tiempo. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que viviéramos por Él, pero también para Él. Por Él y para Él. Así como cuando ya quieres decirle: ¿te quieres casar conmigo? ¿Qué quieres? No te hagas. ¿Quieres el estuche, va? Y en la primera dificultad, por Él y para Él. Por ella y para ella. Porque a veces sí decimos: aquí estoy para ti. Si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón adentro que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Quiero invitar a la banda que se suba y que terminemos con lo siguiente. Cuando Jesús estuvo aquí en el mundo, hubo gente que creía en Él y hubo gente que no creía en Él. Like now, como ahora. Es lo mismo. Porque hay gente que dice: si yo hubiera vivido en el tiempo de Jesús, no, yo fuera su discípulo. Pero en el Christian International Center, no, hombre, voy a ser yo discípulo del doctor o de la pastora. No, hombre, si se equivocan a cada rato.
no es en el hombre, es en el que murió por ti y por mí. We need to believe in Jesus, not in a man, not in a woman. Imagínate este escenario. Can you imagine? ¿Puedes imaginar? Que está una piedra que estaba tapando un hueco y tú vas a ver al que se murió, que era Jesús, y te está esperando un ángel. Eso es lo que dice la Biblia en Mateo 28. Y llegaron las mujeres, porque si saben, mujeres, que ustedes son más avispadas que los varones. ¿Sí? Las mujeres tienen una antena, así mira. Captan todo. Y entonces fueron a ver, no vamos a esperar a los hombres. Los hombres están muy fuertes, están muy pesados. Nosotros estamos más ligeras y nosotros somos más discretas. Vamos a ver qué pasó con el maestro. Y dice que cuando llegaron, el ángel sabía que lo primero que iba a provocar en ellas era temor, porque ellas no habían visto un ángel. Y les dijo: no temas, porque yo sé que buscas a Yeshua, a Jesús, el que fue crucificado. Pero ¿sabes qué? Te les tengo una noticia. It's not here. No está aquí, pues ha resucitado. Se los dijo. Pero ¿por qué voy a creer en Dios? Hasta los ángeles se lo dijeron a la gente. Ay, pero no era mi tía. Y el ángel les dijo: vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor. Y vieron que no estaba, y fueron con la noticia con los discípulos. Yo te quiero invitar, ponte de pie. Ponte de pie, pero así como si te fueras a echar una carrera. ¿Cómo?